Bienvenidos, bienvenidas al curso de ética. Hoy por hoy, miren por donde miren, de lo único que escuchamos hablar es del coronavirus. Es una situación que nos interpela éticamente. Quizás hoy más que nunca la ética sea el centro de la cuestión. Porque ante el coronavirus siempre se encuentran presentes acciones morales. Hay gente que sigue los protocolos de todo tipo, se lava las manos, usa alcohol en gel, no sale de su casa o por lo menos intenta no hacerlo. Pero hay gente que no hace caso, que hace de cuenta que no pasa nada. Parece como si el coronavirus no lo fuera a tocar. Los comportamientos son claramente distintos. La situación del coronavirus es la misma. Las acciones morales no son las mismas. ¿Cómo pensar esto éticamente? Bueno, primero tenemos que definir qué es esto de la ética. La ética hay que entenderla bajo dos principios. El primer principio, entender a la ética, primero, como una reflexión crítica del ethos, del conjunto de costumbres, normas y comportamientos morales. Segundo, el segundo principio que debemos tener en cuenta es que la ética siempre implica una posición, una posición ética ante la vida, ante los otros. Una posición en la cual, y esto es fundamental, el cuerpo está implicado. Es decir, nuestro cuerpo está implicado si decidimos bañarnos o no bañarnos. Nuestro cuerpo está implicado si decidimos saludar a alguien o no saludar. Nuestro cuerpo está implicado si decidimos salir con tapabocas o no salir con tapabocas. Estas acciones no son solamente acciones sociales, son acciones morales porque implican niveles de lo que entendemos por lo bueno y por lo malo, por lo que está bien y por lo que está mal. Y como podemos reflexionar sobre ellas y tomamos una posición en torno a ellas, esa posición que tenemos es una posición ética. Por supuesto que la posición ética de cada uno es distinta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ética, estamos hablando, como dijimos, de reflexión crítica del ethos y de posicionamiento. ¿Qué es la reflexión crítica? La reflexión crítica no es opinar, no es hablar del vecino, decir, mirá, qué mal que lo que hace. No. La posición ética, que incluye un posicionamiento crítico, que incluye un pensar crítico, implica que cada uno, tú, yo, nos pensemos a nosotros mismos. La ética nos implica, no es hablar mal del vecino, es implicarse, es pensarse a uno mismo sobre qué es lo que hace, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, por qué está bien, por qué está mal. Pensar, reflexionar críticamente en torno al ethos es ética. Pero también es ética esa posición que se nos juega día a día en torno a los demás, en torno al mundo, en torno al otro. Esto de cuidarse o no cuidarse, de seguir los protocolos o no seguirlos, pone en juego la ética. En general podemos entender que hay tres grandes posiciones en torno a la ética. La primera posición es la posición del sujeto moral. Entendemos la posición del sujeto moral como aquella posición donde el sujeto se hace responsable de sus propias acciones. Donde el sujeto sabe que hay acciones que hace que está bien y sabe que hay acciones que hace que están mal o que pueden estar mal, pero se hace responsable. Es un sujeto que puede decir, no, mirá, me equivoqué. Y puede rectificar, puede cambiar su posicionamiento, puede cambiar su forma de pensar porque piensa críticamente
su relación con el etos, y entonces eso lo hace un sujeto moral. ¿Sí? El sujeto inmoral que existe y lamentablemente parece existir cada vez más, o por lo menos uno se lo encuentra mucho, es un sujeto que rompe con el etos, es decir, rompe con las costumbres morales, las quiebra, es capaz de manipular, es capaz de robar, es capaz de matar, ¿sí? De extorsionar, es capaz de hacer acciones que directamente dañan a los demás, ¿sí? Ese sujeto, en general, no reflexiona sobre su comportamiento moral, ¿sí? Y al no reflexionar, su posición es una posición contraria al etos, ¿sí? Por eso es una posición que éticamente será repudiada por el seno de la sociedad. Hay un tercer posicionamiento que también se encuentra muy presente, que es la posición de la amoralidad, o si quiere, del sujeto amoral. El sujeto amoral es un sujeto que actúa, digamos, en el borde, en los límites de lo moral. Es un sujeto que a veces miente, pero no se lo cuestiona. Que a veces engaña, pero no se lo cuestiona. Es un sujeto que puede hacer determinadas acciones que para algunos pueden ser consideradas moralmente reprochables, por ejemplo, engañar a su pareja, ¿sí? Pero que del punto de vista legal, y esto es el punto central, del punto de vista legal, sus acciones no reciben sanción. Por eso es amoral. Las acciones inmorales reciben sanción jurídica. Muchas de ellas, la mayoría. Las acciones amorales no reciben sanción jurídica. Es decir, si yo engaño o no engaño a mi pareja, no necesariamente recibo una sanción jurídica. Podría no existir tal sanción jurídica. Podría existir una sanción social, seguro, pero no una sanción jurídica. Inclusive desde el punto de vista social habría que ver hasta qué punto existe, dado que sabemos de que muchas personas, por ejemplo, son elogiadas, entre comillas, por la cantidad, digamos, su capacidad para levantar, ¿no? Para ganarse chicas o chicos, ¿no? Entonces, bueno, podría estar puesto entre comillas esta cuestión del valor moral de determinadas acciones, pero lo importante es que vamos a considerar que una acción es amoral cuando no es sancionada desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Y esto es importante. Si yo le miento a mi amigo, obviamente que eso puede estar mal moralmente, ¿sí? Y puede estar mal éticamente para mí, que pienso que está mal éticamente, eso y lo reflexiono. Sí, bárbaro. Pero desde el punto de vista jurídico, no necesariamente eso está mal. No necesariamente, salvo que cuando mienta, le genere un daño al otro, ¿sí? Un daño material, un daño físico, que implique que yo esté cometiendo un crimen, ¿sí? Y entonces ahí eso se hace delito. Es interesante esto, porque la omisión en la ley es delito. O sea que yo, si sé de algo y no lo digo, puedo estar cometiendo delito. Pero también si sé de algo y miento, y se descubre que miento, y eso tiene peso jurídico, entonces eso es delito. Y al ser delito, obviamente es inmoral. Y como es inmoral, se me va a castigar. O sea que la moralidad, la posición del sujeto amoral, es una posición complicada, porque la persona moral siempre está en riesgo de caer en la inmoralidad. Por supuesto que estas tres posiciones son posiciones ideales. No es que un sujeto moral sea siempre un sujeto moral, ¿sí? Puede haber niveles de amoralidad, pero en general, un sujeto moral siempre termina cuestionándose e interrogándose moralmente. Y eso lo hace el sujeto moral. Un sujeto amoral, tiende a no hacer eso. Tiende a hacer de cuenta de que sus acciones no generan grandes efectos y que no le va a generar repercusiones a nivel social o de otro tipo, ¿sí?
pero sabe que no hacer, o sea, no roba, no mata, no extorsiona, pero sí sería capaz de mentir, sería capaz de engañar, o bueno, quizás en algunas situaciones de ganar alguna ventaja. Ahora, el inmoral sabe perfectamente lo que está haciendo y sin embargo sigue haciéndolo, daña a los demás y es un sujeto peligroso. Bueno, como vemos, la ética nos permite pensar todas estas situaciones. Entonces, vamos al coronavirus, por ejemplo. Una persona tiene coronavirus. Un sujeto moral lo que haría, si sabe que tiene coronavirus, es quedarse en su casa. ¿Tá? Si vive con personas, usar mascarilla, lavarse las manos, cambiarse la ropa todos los días, evitar el contacto físico. Un sujeto más amoral, ¿sí? Quizás no tendría tantos cuidados. ¿Ah? Capaz que no siempre se lava las manos, capaz que no usa mascarilla, ¿sí? Capaz que sale por la calle, a veces, pero no lo hace en forma de tratar de agredir al otro, simplemente porque no reflexiona sobre su comportamiento y no considera que eso esté mal, pero no necesariamente está queriendo ejercer un daño. ¿Ah? Puede ser que simplemente no esté pensando reflexivamente sobre eso. Un sujeto inmoral en torno al coronavirus, ¿tá? Sabiendo aún que tiene coronavirus, adrede, se sube a un avión o a un ómnibus lleno de gente para contagiar a los demás. Entonces ahí claramente se ve cómo esto genera un daño terrible. Esa persona claramente comete un crimen. Ahora, véase que en el caso del sujeto amoral, puede estar cometiendo un crimen igual, porque si lo atrapan en esa situación, obviamente que para la sociedad eso es un crimen, porque le está generando daño a otros, aunque ella no lo haya pensado. Entonces es allí donde vemos cómo el límite de la amoralidad a la moralidad se corre. Generalmente hay un corrimiento de la amoralidad a la inmoralidad, mucho más fuerte y más fácil que de la amoralidad a la moralidad, porque para ser sujeto moral hay que ser responsable. ¿Tá? Hay que poder tomarse las cosas en serio. ¿Sí? Pero bueno, de estas cosas y de otras trabajaremos a lo largo del curso y la idea es acompañarte. Nos vemos.